Volvemos con un Mañanas 11:35 de la mañana y ya estamos en contacto con Caro Díaz Jerea. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales, también tiene una diplomatura en Agroecología de la Universidad Tecnológica Nacional y es fundadora de Sin Alambrados y estuvo en la COP26 de Glasgow, Escocia, en esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2021, vecines, que se pospuso en el 2020 por la pandemia. Ya estamos en comunicación con Carito. Muy buenos días, querida amiga, ¿cómo estás? Buenos días a todos ahí en Punta del Diablo. Entiendo que están Sol, Martín y Dau también en el piso. Y bueno, y bienvenidos y a todos los oyentes que están escuchando del otro lado. Muchas gracias, querida, por aceptarnos en este espacio de esta llamadita. Sabemos que estás volviendo, ya estás ahí en Ushuaia. ¿Dónde estás ahora? Contanos. Sí, llegué ayer a la tarde a Argentina, directamente a Ushuaia después de 3 vuelos. Todavía estoy muy cansada, así que pido disculpas si estoy así como entrando en clímax. ¿Te pegó un poco? Quiero saber una cosa, ¿te pegó un poco el jet lag de Escocia, de Glasgow a Ushuaia? Estoy muy cansada, chiques. Ay. Pero vamos a meterle pilas porque, bueno, hoy rindo un examen, empiezo a trabajar de vuelta, así que, bueno, bien arriba. Bien arriba. Para entrar en clímax con ustedes le voy a tirar 2 puntos. Bien, primero Carito, quería preguntarte si para quienes no saben qué es la COP26, ¿qué es la COP26? Antes que nada quiero decir, disposición final se dice cuando pones las pilas en esos contenedores que decías. Muy bien. Y por cucaracha me dicen que ese va a ser el trabajo arqueológico del futuro. Y después estoy desayunando, lamentablemente, bananas de vaya a saber de dónde, con pisadita con miel, con unas galletitas de harina integral que hizo mi compañero. Muy bien. Participan del sorteo, les digo. Si se lo gana alguien de mi parte, se lo pueden regalar. Muy bien. Bien, la COP, como decía Martín, es la conferencia de partes, la conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y es el órgano supremo de la toma de decisiones justamente de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Es un nombre grande, pero bueno, básicamente es donde van a participar todas las partes, porque no se le dice países, también las delegaciones y periodistas y observadores. Los observadores básicamente son las organizaciones civiles de todo el mundo. Bien, y ahí fue que fuiste tú como fundadora de Sin Alambrados, que también pueden ingresar al Instagram de Sin_Alambrados y ahí también encontrar toda la información que fuiste subiendo en estos 12 días que se desarrolló esta conferencia. Sí, genial. Ahí pueden seguir un poco, vamos a ir subiendo de a poco porque bueno, fue tan intensa esas 2 semanas que no daba tiempo a reportar, pero hay un poco de material, vamos a seguir subiendo más. Y bueno, decirles que bueno, yo fui representante en realidad de una ONG que se llama Asociación Proteger, que trabaja con comunidades indígenas en Argentina. Uno puede acceder a la COP uniéndose también a este tipo de organizaciones, que son justamente las que van a ser las observadoras de las negociaciones. Así que bueno, si algún día, en algún momento, alguna está interesada en esto, simplemente bueno, se puede acercar a unirse de esta forma, a participar en las ONG para después, ¿no? Son las que, justamente la ONG en la que yo participo es observadora, miembro de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿sí? Es como, bueno, yo te estoy observando lo que estás haciendo y eso es el rol de las ONGs para la COP. Entonces estarían los observadores, que serían asociaciones civiles u ONGs. Uh-huh. Luego están las partes. ¿Y qué otra parte existiría? La otra pata es la prensa. La prensa, muy bien. Entonces los observadores harían, bueno, como de ver y observar y tener ahí ¿qué rol cumple el observador? Digo, ¿no? Porque las partes son quienes se comprometen a desarrollar ciertos cambios para la mejora del clima o la mejora de nuestro planeta. Pero los observadores en estas ONGs, que también son muy importantes a nivel social, ¿no? En las comunidades, ¿qué rol ocupan ahí en esta conferencia, Caro? Bueno, básicamente, y como resumen, serían justamente la transparencia de esas negociaciones. Son los que después pueden acercarse a la delegación, por ejemplo, de su país y decirle, che, me parece que tal cosa, ¿no? Obviamente que el peso de influencia que tiene un observador claramente no es el peso que tiene un delegado de cada país. Y bien, como decías al principio, lo que un poco decías de esto de que estaba enojada, bueno, fue un enojo general y una frustración bastante grande llegar a la COP26 este año, porque hubo restricciones para los observadores.
por una cuestión de COVID, había espacios limitados en los cuales solo podía entrar una persona por constituency, que una constituency es, o sea, cada ONG a su vez, es como, chicos, perdonen que es un rematete, que yo, como es mi primera COP, estuve aprendiendo directamente, me capacité antes para viajar, pero posta que hasta que no llegas ahí es como no entendés un montón de cosas. Cada ONG está involucrada en una constituency, por ejemplo, comunidades indígenas, por ejemplo, cuestiones ambientales, jóvenes. Y de todos esos a nivel mundial podía entrar un representante, por ejemplo, de ambiente. Claro, muy acotado. Entonces Argentina tuvo su representante. Entonces todos los demás esperábamos que ese representante saliera de dentro de una negociación y nos pudiera contar. Lo cual fue, no sé, personas que eran como dioses cuando salían porque se tomaban el tiempo a su vez de juntarse con el resto de las personas que quedábamos afuera para contarnos lo que había pasado adentro. Y eso fue bastante cansador, tedioso, y gracias a esas personas que pudieron entrar, los demás teníamos la información. Caro, y contanos... Si no lo podía seguir por la pantalla, pero ir hasta allá para seguirlo en la pantalla, la verdad que sí, fue cansado. Caro, y contanos un poco cómo fue el desarrollo de este año en la COP26. ¿Hubieron algunos temas centrales de los cuales se hablaron? Bueno, específicamente había 4 puntos importantes que se iban a tratar, como los objetivos más generales de la COP, de los cuales, bueno, hubieron cosas positivas y cosas negativas. Les cuento brevemente. Empiezo de las negativas para después terminar bien arriba con las positivas. Vamos. Que bueno, no va a ser bien arriba igual, no les prometo que lleguemos tan arriba, pero bueno. Lo negativo fue que no hubo un acuerdo al final para crear, no sé si fueron siguiendo, y bueno, cualquier cosa pido disculpas si algo no se entiende, porque bueno, ya les digo que a mí también me costó mucho entenderlo, pero bueno, no hubo un acuerdo para crear un fondo para las pérdidas y daños, y queda para el año que viene. Pérdidas y daños, ¿en qué sentido sería? Sí. Por ejemplo, bueno, se está hablando de que el cambio climático va a tener diferentes eventos extremos, ¿no? Diferentes tipos. De acuerdo, si vamos a llegar a que la temperatura de la Tierra va a llegar a 1,5, si va a llegar a 2, a 3 o a 4, ¿no? Uh-huh. Diferentes escenarios que plantearon desde el IPCC antes de llegar a la COP. El IPCC es el intergubernamental, digamos, informe intergubernamental de especialistas para el cambio climático. Entonces ellos nos plantearon esos escenarios para llegar a la COP. Entonces, bueno, los países tenían, por ejemplo, el objetivo de presentar sus planes para la mitigación. Uno de los puntos era daños y pérdidas, porque, por ejemplo, no sé, hay islas que ya van a ver que con el 1.5 de aumento de la temperatura van a tener tantos cambios extremos que se piensa en que la gente vaya a tener que irse de las islas por los extremos que se van a venir, ¿no? Por los cambios extremos que se pretenden, por ejemplo, para Barbados. Entonces, ¿no? Generalmente las islas... No hubo entonces acuerdo para lograr un fondo. El fondo. Cuando suceda eso, vamos a estar en el horno porque no va a haber un fondo mundial que acompañe a esa situación. Se sabe que este cambio climático lo que trae es más desastres naturales, ¿no? Como más tsunami, más calor. Sí, por ejemplo, aumento de las precipitaciones en algunos lados, aumento de sequías para otros, pero bueno, sobre todo en las islas, el aumento del nivel del mar, por ejemplo. Claro. Entonces, ese primer punto, bueno, le damos el pulgar para abajo. Para abajo, bien. El artículo 6, es un artículo que hace 4 años que se tendría que haber terminado, que es el artículo 6 del Acuerdo de París, que hablaba sobre los mercados de carbono. Bueno, si bien se cerró, que se dice que se cerró el libro de reglas, porque cada puntito, también les voy contando, cada puntito tiene un libro de reglas. Para el artículo 6, punto tanto, había reglas para determinar. Bueno, se cerró, pero algunos países querían, como que lo que queda, ¿cómo decirlo? Como que queda desfigurado, es que no se entendió bien, porque algunos países querían utilizar la compensación de carbono para compensar algunos de sus compromisos de reducción, pero otros temían que esas reglas, propuestas para que conduzcan a la avalancha de los créditos de carbono, que como sean mercados baratos, que no representen reducciones genuinas. Caro, sí. Perdón, en criollo, ¿qué serían los mercados de carbono? Perdón, sí.
También pido disculpas No, que yo también estoy tratando de... Nosotros te preguntamos ahí al Sí. vuelo, porque también Dale. esto de que se cerró el libro, ¿qué significa? Que que los países o las partes no van a poder utilizar más autos a combustión o a qué se refiere puntualmente. Bien, que se cierra el libro quería decir que para esta COP teníamos que tener este libro de reglas cerrado para el artículo 6 del Acuerdo de París. Se cerró, digamos, todos estuvieron de acuerdo que fuera eso lo que digamos, porque bueno, se tienen que poner todos de acuerdo en que eso se terminara ahí, se terminó. Bien. Como algo positivo, lo negativo es que no se entiende bien cómo va a ser ese mercado de carbono. Claro, ¿cómo lo van a hacer? Cuando ¿no? cuando un país emite gases de efecto invernadero, se va a medir como la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Sí. Gases de efecto invernadero hay distintos, pero se mide en carbono, en este caso. Entonces, ¿cuánto emitió un país? Bueno, ¿cómo lo vas a compensar? Y empieza lo que se llama este mercado de carbono. Por ejemplo, vos estás reduciendo menos, bueno, yo te voy a compensar para que el mundo equilibradamente tenga la misma concentración de dióxido de carbono, toneladas de dióxido de carbono emitidas, sería como la huella mundial. Bien. Ahí empiezan los negocios, ¿sí? Bueno, ese no fue mi tema específico. Cada persona, por ejemplo, lo que va y lo que hace en la COP es, bueno, listo, yo me quiero centrar en aprender de agricultura, yo me quiero saber sobre daños y pérdidas, yo financiamiento, y porque si no, si querés seguir todo, la verdad que es muy difícil. Claro, pero no quedó no quedó un acuerdo en este punto de cómo va a ser. Así que pues le ponemos el pulgar para abajo de nuevo, al segundo punto, ¿no? Dale, para abajo. Vamos. Después, desde el sur global, lo que se pretendía era que se mencionara los derechos humanos en el acuerdo. No se menciona en ningún momento, porque, bueno, como decíamos antes también, va a haber un repoblamiento de personas que están viviendo en una situación crítica. Bueno, y como decía Martín recién, si las condiciones ambientales se vuelven más extremas, bueno, va a haber una migración de gente que, bueno, eso no se tocó. Y va con el punto 1. Pulgar también, abajo. ¿no? Claro, pulgar abajo. Qué Bien. desastre. Después por ahí lo positivo es que por primera vez se mencionan los combustibles fósiles y los subsidios para eso. Pero bueno, lo que entendí es que eso quedó bastante pobrecito, como que quedó suave, tendría que haber sido un poquito más duro, pero bueno, por lo menos como lo positivo que se está diciendo es que, se menciona por primera vez algo que es fundamental, ¿no? En esta cuestión del aumento de las temperaturas. ¿Se menciona? Pulgar arriba ¿Y qué se toma? o medio. ¿Pero se menciona y no se tomó ninguna medida al respecto? Solamente se dijo, Claro. che, tengamos cuidado con esto. Bueno, dale. Claro. Ah, Así, bien. tal cual Muy como lo bien. decís. Muy bien. Pulgar Bueno, para abajo. ¿viste Pulgar para abajo. Vamos, ahora sí, claro, dijeron, bueno, listo, es un tema importante, vamos a mencionarlo. Claro, Bien. claro. Entonces, Porque bueno, ustedes se imaginarán, Sí. disculpa, que hay una resistencia de empresas de combustibles fósiles, por ejemplo, como Arabia Saudita y Rusia, que no tenían ni ganas de que eso se mencionara. Claro. Bueno, entonces por eso se dice, lo positivo es que por lo menos se llegó a un acuerdo para que se nombrara. Claro, qué difícil también ¿Cómo? poder llegar a acuerdos entre tantas partes con diferentes intereses y que sabemos, ¿no?, que en el caso de los combustibles fósiles podemos llegar a pensar que hasta que no se reviente y no saquen la última gota de petróleo, no va a terminar el cambio, ¿no? Porque debería ser o debería haber sido hace muchos años esa transición a energías renovables, pero bueno, las grandes potencias o las grandes partes no quieren ir para ese lado porque aún tienen toda esa maquinaria para hacer la transición, ¿no? Bueno, tienen que invertir también en una transición a energía renovable. Entonces, hasta que el resto no se termine, ¿no? Es como un tanto extremo también los pensamientos también mercantilistas que tienen estas partes. Pero ahí se veía, Caro, contanos un poquito más si querés este ya sería el último punto, los falta. combustibles fósiles. ¿Faltan los deditos para arriba? ¿O no? ¿Pero sería el último punto o Bueno, no? le vamos a dar un dedito más arriba a la COP. Y bueno, nada, se aprobó el periodo de un año para que los países presenten sus planes de ambición para estar dentro de los 1,5 grados centígrados. Que sería el más bajo, de todas ¿no? maneras, sería el grado más bajo. Sí, sería el menos peor. Sí, sería el pronóstico más abajo de todos los que se van a venir. Y bueno, nada, pero hubo países que no presentaron sus planes de descarbonización, como por ejemplo Argentina, así que bueno, todavía queda mucho trabajo para el año que viene. Y bueno, y por ahí el tema que más me interesó
Les comento que se llama, es un acuerdo que se llama Coronivia, que es el acuerdo de la agricultura. La verdad que fue bastante flojo porque, yo les cuento un poquito brevemente, porque por ahí es un tema bastante denso, que hasta nos cansa los que estuvimos ahí. Pero bueno, cuando vas a la COP tenés una zona que es azul y una verde. La verde es pública digamos con aforo, ¿no? Tenías que tener un ticket igual, sacarlo con antelación y demás. Y la azul, que es a donde yo participé, siendo representante, digamos, de una ONG como observadora, se llama, la zona azul. Ahí tenías que tener todos los días un test COVID negativo para poder entrar, porque ahí se daban los high level, digamos, los acuerdos de alto nivel, donde estuvieron los presidentes y demás, representantes, ministros y etcétera. Y adentro también tenías pabellones de cada país. O sea, no todos los países no tenían su pabellón, pero adentro se daban conferencias también donde podías cruzarte con algún ministro de cambio climático o demás. Yo lo que seguía ahí adentro era agricultura, y la verdad que fue bastante pobre, bastante desilusionada, además de que el nivel de inglés, mi inglés no es bueno, y además no hubo traducciones al español, siendo la segunda lengua de la ONU, ¿no? Eso fue bastante frustrante. O sea, como otro pulgar a negativo para la COP fue ese, y después, que se hizo en un país súper caro, sobre todo para los del sur global, nos mataron con los precios ahí adentro, dentro de Glasgow, ¿no? De Reino Unido. Estoy hablando de muchas cosas a la vez, sepan disculpar, pero lo que quería decir es muy pocas cuestiones así como esto que mencionás, ¿no? De que no esté la traducción en español, ¿no? También faltó en un momento una rampa, ¿no? Para una ministra, creo que... esa me la perdí, así que qué bueno que lo contás. No, tristísimas esas cosas, y la verdad que un bajón cuando te encontrabas con esas situaciones. Interesante esto que decías. Sí, los lenguajes... Claro, de que se haga en un país que, estamos hablando del cambio climático, de un montón de situaciones que son importantísimas, que participen todas las partes, y no solo las que tienen que accionar sobre esos cambios, sino también los observadores, y que se haga en un país tan caro, de difícil acceso, ¿no? Caro, y vos estabas hablando del acuerdo con Coronivia. ¿Se habló de la agroecología ahí o no? Vamos, pulgar para arriba. Por primera vez también se agrega agroecología. Vamos a darle un pulgar arriba de que se mencionó, vamos a darle un pulgar abajo porque está entre corchetes. Uy, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Sí, está entre corchetes. Hasta el año que viene lo vuelven a debatir a ver si lo dejan o lo sacan del acuerdo. ¿En serio? Sí. Me muero. Pulgar para el medio, entonces. Ay, qué fuerte. Es así. Funciona así, tenés 2 semanas entre la COP. Cuando tienen que ver con acuerdos, toda la primera semana es la cuestión más técnica, tipo, cómo se va la metodología, cómo vamos a medir las concentraciones de metano, por ejemplo, de tal forma, todos se acuerdan que va a ser de esa forma. Recién la segunda es la cuestión más política, es donde, ya se sientan los países a agarrar esos acuerdos que se plantearon la primera semana y ver si van o no van. Pasó esto con agroecología, quedó entre corchetes. Claro, yo cuando pregunté, salió mi referente de adentro, porque yo tenía ya mi referente de agricultura, que es la que podía entrar, como les decía al principio, no había lugar para todos. Y le digo, ¿y cuándo se va a resolver esto? Sí, el año que viene en Egipto, la COP27. Fue como Pero por primera vez también aparece esa palabra. Y también se habla en agricultura de estrategias que van a empezar a tener de descarbonización. La necesidad de reducir los gases de efecto invernadero en ganadería, que tampoco nunca se había hablado de que la ganadería tenía efectos, ¿no? O que tenía emisiones de gases de efecto invernadero, que eran parte, ¿no? del segundo punto más importante en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, y nunca se había nombrado. Después de los combustibles fósiles tendría que ser la segunda pata más importante. Lo que les quería decir antes un poco era eso, que siendo la agricultura uno de los aportes más importantes a las emisiones de gases de efecto invernadero, nadie hablaba de eso. Y cada vez que yo iba a una reunión relacionada al tema, otra vez, vuelvo a mencionar, la falta de acceso, digamos, a los que teníamos poco nivel de inglés, tratar de entender de qué se estaba hablando, pero cuando tratabas de entender decías, estás hablando de la producción de palma sustentable. Y como con orgullo los ministros, pero ¿qué significa sustentable? ¿Viste? Como que se quedaban mucho con la palabra sustentable cuando sabemos que el aceite de palma viene de una producción bastante
de un monocultivo. Bueno, entonces lo que pasa, le agrego este dato y espero que no se estén durmiendo, que está buenísimo también cuando vas a la COP, es salir a la calle. También sumarte a las marchas en la calle, ¿no? Yo pude participar a 2, a la de Extinction Rebellion, que es una de las mejores, en cuanto a que conoces un montón de gente que no entra, digamos, a la zona azul, que también traen mucha información, y también pude participar a la de Friday for Future, que es la de Greta, ¿no? Nada, entre paréntesis, dato ulmaniana, nada, muy feliz que me descubrí en la COP que sigo siendo joven por la edad que tengo. Vamos. Así bien. Que bueno, vamos, ahí caminé con los jóvenes del mundo. Y nada, lo interesante. ¿Estuviste con Francisco Vera, el colombiano? Ay, lo amo. Ay, sí, por favor, qué genie. Ingresen al Instagram. Ingresen al Instagram sin-alambrados y ahí van a ver el videíto de Caro con este niño que es un genio que ya, digo, la tiene más clara que muchos adultos. Sí. Y bueno, ahí tirando un mensaje también súper importantísimo. ¿Cómo fue eso, Caro? ¿Cómo fue encontrarte con estas personalidades que a veces las vemos también, ¿no? Con Greta también, me imagino, en todas estas... Bueno, además de presidentes, ministros, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo fue estar ahí viviendo esas 2 semanas? Bueno, nada, estar con la gente, bueno, es uno de los lugares donde más cómoda me siento. Me sentí mucho más cómoda, obviamente, estando afuera que adentro de la COP. Por esto que decíamos, ¿no? Por la restricción, por tener que estar buscando tus contactos para entender lo que está pasando dentro de las salas. Bueno, la limitación con el inglés. Bueno, muchas cosas nuevas, además, porque es mi primera COP. Y bueno, donde me siento como en mi salsa era con la gente afuera. Lo que pasó con Francisco fue que lo vi. Y nada, primero me mata de la ternura porque es un genio en miniatura. Y le dije, che, Fran, le digo, estás muy cansado. No, dice, sos de Argentina, vio mi bandera. Y le digo, ¿sabés lo que es la agroecología? Sí, hagamos un video. Él mismo me incentivó a querer hablar sobre eso. Prendió la cámara y él se puso a hablar sobre agroecología. Cuando, bueno, nada, le prendés la cámara y te habla de lo que sea y siempre tiene como un mensaje súper claro, así que genial. Y nada, después lo que pasó también con otros jóvenes, nada, los mensajes, ¿no? Como que antes de la COP26 se hace lo que se llama la COI, que es como la cumbre de los jóvenes, donde los jóvenes también desarrollan sus propios acuerdos. Lo que se está pidiendo para la COP26 es que los jóvenes no queden solamente en la figura de Greta y en la foto linda de los jóvenes marchando, sino que empiezan a tener como son los futuros decisores de tomadores de decisiones, que se los empiece a tener en cuenta y que los acuerdos que los jóvenes dictaminen también se tengan en cuenta. Eso me pareció súper interesante. También me pareció interesante, por ejemplo, que me pude tener una conversación con un joven justamente que había dado un discurso de una comunidad indígena de Indonesia. Cuando me acerqué le dije, la semana había estado presentando justamente con la ministra de Indonesia hablando sobre el aceite de palma. Y del otro lado él me dice, lo que está diciendo ella es una mentira. Bueno, y ahí empezamos a hablar y entonces ahí te encontrás con las dos caras, ¿no? Y eso está buenísimo de que quien pueda participar alguna vez en una de estas COP es que siempre salga a la calle también, porque están las dos versiones. Sí, y parece que también hay algo, ¿no? Tanta pomposidad, tanta políticamente correcto que al final no dicen nada. Mirá, si recién ahora se están diciendo, che, mirá, me parece que tenemos que prestar atención a los combustibles fósiles y al trabajo agropecuario. No, agroecología. No, pero digo, al tema de la ganadería, de la ganadería, a la emisión de gases de y demás, digamos, como que vos decís, dale, vos. Recién ahora lo están nombrando, es un disparate, es toda una puesta en escena ridícula. Digamos. Ahora te quería preguntar en cuanto a todas estas exposiciones y demás en general, ¿pudiste como generar como una imagen de qué es lo qué movida anda Latinoamérica con respecto a todo esto? Si hubo propuestas, vos mencionabas que Argentina no tenía nada todavía, ¿no? Pero en general la región, ¿qué onda? Bueno, los más fuertes en Latinoamérica fueron Colombia y Brasil. Brasil llevó una delegación súper grande, también llegó mucha gente de la ONGs y después también fueron 30 representantes de comunidades indígenas.
Eso fue, lo digo todavía y me genera escalofrío porque posta que está buenísimo, que estén las voces también de las comunidades indígenas, que son como parte gran importante digamos, lo que se habla ahí adentro serían como las soluciones basadas en la naturaleza. Y Colombia, bueno, tuvo un stand super power también, con muchas disertaciones mostrando, bueno, todo lo que se hace en Colombia, pero también, ¿no?, abriendo a que otros países puedan exponer. Eso fue interesante. Y como bien decís, después, nada más, eso fue Latinoamérica. Pero después los jóvenes fueron de todos lados. Yo no conocí al final a los jóvenes de Uruguay, pero cualquier cosa tengo contactos y que eso está bueno también, ¿no? Empezar a generar los contactos y saber, bueno, por ejemplo, mi tema que era la agricultura, saber qué otras personas en Latinoamérica estaban trabajando con agricultura y empezar a hacer eso, como se llama networking, ¿no? De empezar a asociarte con otras personas que estén trabajando en lo mismo para poder conducir, ¿no?, a un destino final común, ¿no? Para un bien común de toda Latinoamérica. Muy interesante, sí, los encuentros. Pasa que también los tiempos en la COP son como los de la radio, son tiempos tiranos, claro, donde todos están con sus cosas, cada cual siguiendo lo que le interesa y a sabes también queriendo, ¿no?, hacer estas conexiones para poder seguir a futuro. Bueno, pero también es como el momento de generar las redes, ¿no? Está buenísimo, eso estuvo muy bueno. Y ahora es muy interesante. Una última pregunta, mi querida Caro. ¿Hay esperanza? Te digo, vos sos una luchadora, una activista, estás ahí metiéndole garra y hay un montón de gente que, bueno, me voy a incluir ahí, haciendo lo posible para que la gente, para que por lo menos los que toman las decisiones, tomen decisiones contundentes con respecto a estas cosas. Vos, estando ahí, con toda la gente afuera y con todos esos personajes adentro, ¿qué onda? ¿Hay esperanza en este mundo? Las personas afuera y los personajes adentro, me encantó. Sí. Ese es el resumen y ese sería el resumen de tu pregunta también. Ay, perdón, pasó una botella. Sí. Voy a hacer como también un resumen también de los jóvenes. Ellos dijeron, ¿cuál es la frustración más grande? La frustración más grande son los tomadores de decisiones, los políticos. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos? Bueno, justamente también los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Es para seguir reflexionando. Llegué ayer y con muchas emociones y demás, pero también es un poco frustrante. Es como, son como una ambigüedad, ¿no? Ves a los jóvenes caminando y marchando y decís, wow, acá está el poder, acá está la fuerza, esto es lo que necesitamos. Y por el otro lado decís, no puedes estar poniendo toda tu energía y tu esperanza en niñas de 11 años como Francisco, claro, y un montón más que estaban marchando que posta que se me pone la piel de gallina porque eran muy chiquitos, entendiendo lo que estaba pasando, porque de pronto te podías poner a conversar y entendían, no tenemos otro planeta, o imágenes que veías en sus propios carteles que los dibujaban ellas mismas, no sé, como la foto más típica, no sé, el planeta enfermo o los osos polares, ¿no? Como esas imágenes que ellos se quedan, pero es increíble la información que están absorbiendo sobre esto y que claramente está lo que se llama depresión climática para las niñas, ¿no? Como que tienen un conocimiento y una conciencia sobre el tema que no está tan bueno. Claro. Entonces, como esas dos miradas, ¿no? Como decís, bueno, los ves marchar y decís, qué bueno, cuánta fuerza, acá va a estar la respuesta a todo, y por el otro lado, como que te quedas mirándoles y bueno, te agarra esa frustración, ¿no? Y, Caro, pensábamos antes de la entrevista también preguntarte qué pasa con los acuerdos que se generan por las partes, esta como última pregunta ya para liberarte, ¿qué pasa con esos acuerdos que se han generado años anteriores y que no se cumplen? Por lo menos acá en Uruguay deberíamos haber estado en este año ya con el 10% de reservas marinas realizado y no vamos ni al 1%. ¿Qué pasa con esos acuerdos de esas partes que no se cumplen? ¿Hay alguna sanción? ¿Sucede algo en la COP26? ¿Se habla de eso año a año o no? Y hay mucha presión, sobre todo en ese sentido, siempre de los países en desarrollo, exigiéndole a los países desarrollados, pero después lo que pasa dentro de cada país, sí, es como lo que hacen las ONG justamente, es meter presión dentro de cada municipio, a nivel municipal,
o sea, como local, provincial y nacional. Como siempre somos las personas que tenemos que ir a presionar para que cada acuerdo adentro de los países se reglamente. Pero después a nivel internacional lo que está pasando es eso, de los países en desarrollo exigiéndole a los países desarrollados para que cumplan todos esos acuerdos y esas medidas. Que bueno, que ahí es donde es un mundo, digamos, mucho más, ¿no? Que ustedes ya saben que, bueno, son acuerdos entre países. Sí, claro. Sí, bueno, más todo complejo, termina en guita, claro. digamos, básicamente. Sí, lo que está pasando, por ejemplo, no sé, por ejemplo, esto de que les contaba al principio del mercado de carbono. Claro. Bueno, vos emitiste tanto, tenés que dar tanto. Bueno, después estuvo también el tema de los fondos estos de los 100.000 millones. Yo hablo como si todos supieran, perdón, pero estos 100.000 millones de dólares anuales que se le tienen que entregar de los países en desarrollo, desarrollados a los países en desarrollo. Bueno, esto fue una fuerte negociación que estuvo dentro de la COP porque esa cantidad de dinero, ese financiamiento se tenía que dar a partir del 2018. Y eso no ha sucedido, digamos. No ha sucedido y se espera que recién se empiecen a cubrir a partir del 2023. Vamos. Entonces tenemos un año de changüí. Así que bueno, todas esas cosas que se negocian adentro, que bueno, ya son de high level, de alto nivel y que son más difíciles de seguir. Pero bueno, yo ya les digo, la COP terminó estoy perdida con los días. Terminó 12, el sábado, claro, el sábado a las 10 de la noche, cuando yo ya estaba viajando. Yo ya estaba viajando porque cuando me senté al lado en mi primer vuelo, la señora al lado seguía viendo el plenary y yo le chusmeaba el celular. Justo arrancó el vuelo y no había terminado, así que hasta el último momento siguiéndola. Llegué anoche acá a Argentina, así que todavía no miré las noticias. Seguramente que a partir de estos días vamos a tener como más bajadas de información, digamos, ya deben estar, porque hoy amanecí directamente casi a hablar con ustedes, pero ya debe haber resúmenes más copados para poder entender más todo lo que pasó con claro, el financiamiento. Y claro, y podríamos seguir hablando mucho más, pero si te parece, quizás podemos hacer como una segunda en alguno de estos días con esas bajadas de tener alguna información más para compartir, porque realmente es muy interesante poder llevarle a los oyentes de Radio Ulma y de Ulmañanas esta información, porque a veces es difícil también enterarse lo que pasa ahí adentro sin hablar con alguien que haya estado. Así que te agradecemos mucho por estos minutos y si te parece, coordinamos para algunos otros días, por ahí la semana próxima, perfecto. Hacer ahí como un refresh de esta COP26. Bueno, gracias por interesarse y pido disculpas nuevamente que es mi primera COP, fueron muchas cosas, hacemos el aguante, muy intenso. Además, bueno, que no lo comenté, además tuve un side event que es un evento, digamos, especial representando a la ONG que participaba, representando a las comunidades indígenas de Argentina, lo cual también me demandó mucha energía y tiempo porque, bueno, la traducción al inglés, hacerla en español y que nos tradujeran el site en el momento en inglés nos costaba $1.000, por ende, bueno, salimos a la cancha a decirla en inglés porque no podíamos pagar ese dinero. A pesar de que fui representando una ONG, cada una de las integrantes inclusivo, digo. Claro, sí, cada uno de nosotros pagó su propio vuelo, digamos, a pesar de que representamos una ONG, es una ONG que, bueno, no tiene fondos como las ONG, claro. y además no podíamos estar allá y pagar $1.000 a que nos traduzcan, así que, bueno, esa energía también que se consumió para darla en inglés hace que, bueno, que todo se vuelva bastante intenso ahí adentro. Y bueno, y tratar de entendernos, como decía al principio, que es mi primera COP y que hay mucha información dando vueltas y que claramente cuando decante todo esto, seguramente que pueda poder comunicarlo de una forma mejor, así que bueno, nada, en ese sentido pido disculpas. No, gracias, claro, que realmente toda la información ha sido muy, muy rica y digo que podemos estar hablando mucho más, pero bueno, te agradecemos y entramos en contacto la próxima semana seguro y volvemos a chusmear un ratito más, ¿te parece? Les mando un beso enorme para ustedes, espero que esté lindo el día allá, extraño estar en la playa, ya hace un año que vivo en Ushuaia, amanecí nevando, ahora salió el sol, así que bueno, disfruten de las olas y el viento, secundum. Abrazo grande, querida. Gracias, Carito. Besos a todos. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.